Olá, muito buenas tardes a todos. Aqui estamos, como estão? Sejam todos muito bem-vindos à la primeira classe de la fase 0, fase 1. E aqui vamos começar a falar sobre os tratamentos naturais. ¿Me escutam bem? Sim? ¿Se escucha? Opa, problemita aqui, muito bem. Aqui estamos outra vez. Para aqueles que estão aqui por la primeira vez, esta classe nosotros eu hablo um pouquinho sobre o método, está bem? E depois nosotros abrimos algumas perguntas, principalmente para aquelas pessoas que leram os materiais de apoio, que já assistiram alguma classe e todavia seguem tendo alguma dúvida, ok? Então, abrimos aqui este espaço para as perguntas. É uma classe de 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, onde nós tentamos entender as dúvidas de cada um, tentamos sanar as dúvidas e, sobretudo, é um momento assim de motivação para que entendam que o método funciona se nós hacemos corretamente. Nós deixamos o acesso para que todos tenham acesso aqui dentro da plataforma. Nós estamos fazendo uma transição, pero já estamos aqui. Mira aqui, as pessoas podem ter acesso por aqui. Todo mundo, saúde, ok? Salutotal.app. Aqui está, é esse daqui, aqui, ok? Salutotal.app. Só isso. Vas a ter aqui, aqueles que não olvidam a contrasenha, pode fazer clique aqui, olvidaste tu contrasenha. Se não tens uma conta, criar uma conta. Como eu já tenho minha conta, pongo aqui, iniciar sessão. Todo está aqui, ok? Clicamos aqui, iniciar sessão, e aqui está. Cursos, livros, estamos melhorando todavia, pero aqui temos todo, mis cursos, protocolo, e aqui a parte principal, ok? E para todos que estão aqui, este é o passo, salutotal.app, depois login e contrasenha, e depois aqui fase 0. Aqui há muitos materiais, gente, aqui há muitos materiais, não há por que termos dúvida que nós temos que fazer, ter um tempo assim, creio que não mais do que uma hora é suficiente para clicarmos aqui, e aqui tem desbloqueio metabólico, ele passo a passo. Seja muito bem-vindo. Aqui tem ele passo a passo. Depois tem outros vídeos, se queres, café metabólico. Oi, eu dei uma classe sobre candidíase, está aqui, 1 hora. Aqui sobre o clavo de olor. Isto todo está em YouTube, ok? Aqui, o passo a passo do método. Está bem? Aqui abaixo, mira, aqui, nós temos o protocolo de desbloqueio metabólico, os materiais de apoio. Aqui estão os materiais. Ok? Aqui. Todos podem abrir aqui ou aqui. Está bem? Isto é nossa plataforma, que nós aún estamos melhorando, pero o acesso, estamos melhorando para quedar mais assim, mais hermoso, ok? E aqui os livros, não recebo meus livros, aqui estão os livros, os protocolos aqui, detox, vamos ter vários protocolos aqui para energia, para hidratação, para imunidade, todos os protocolos, início, aqui, mis cursos. Ok? Cursos, protocolo de hígado para quienes compraram. Aqui vamos ter também, aqui para a direita, temos aqui livro La Farmácia Caseira, os bônus, aqui o método Adelgaça Sem Sofrer, todas as classes aqui. Además, aqui há outra classe. Estamos sempre ponendo muitos materiais aqui dentro, ok? Todos podem ter acesso a esta plataforma, todos que estão entrando. E se todavia há alguma dúvida, nós temos nossa equipe de suporte que pode ajudar a todos com isso. Muito bem.
Vamos começar aqui falando um pouco sobre todas as dúvidas, gente. Comprei o livro, nós temos um equipe de suporte. Só envie mensagem para ele em WhatsApp. Não necessita pôr no grupo, não necessita, só pôr dentro. A equipe de suporte pode enviar mensagem em privado, todos receberão o que compraram, ok? Comprou de hígado, comprou de candidíases, comprou para dormir melhor, comprou livro La Farmácia Caseira, Ayuno, todo. Busca o equipo de suporte. Ok? Muito bem. Aqui estamos. Para aqueles que estão aqui por la primeira vez, quero explicar como deixar de viver escravo da insulina. O método todo é basado em um problema que é responsável por, creio que, 90% das enfermidades, que é a insulina alta. E antes de explicar-te como deixar de viver assim, escravo da insulina, necessito que entenda algo muito importante. Mi método não é uma dieta, não é uma moda, não é uma lista de receitas. Está formado por 5 pilares fundamentais: ayuno, alimentos estratégicos, suplementos corretos, ok? Hidratação adequada e movimento e mentalidade. E cada um destes pilares tem uma função específica dentro do método e principalmente dentro de tu corpo. Por exemplo, el ayuno baja a insulina. Sin insulina baja, não existe queima de grasa. Sin insulina baja, não existe queima de grasa. Sem bajar a insulina, não existe desinflamação profunda, ok? El ayuno ensina a tu corpo a usar grasa como energia e a deixar de depender de glucosa todo o tempo. Este é o primeiro ponto do método. Segundo ponto, os alimentos corretos evitam picos de glucosa. Esta é a base 2. Primeira base, ayuno. Segundo, alimentos, que é o controle de los picos. Os alimentos corretos evitam picos de glucosa. Quando eliges proteína e grasas buenas, estabiliza tu metabolismo. La comida não é só calorias. La comida é informação hormonal. Então, muitas pessoas estão com problemas hormonais, problemas de inflamação, por este segundo ponto também. Nós vamos falar muito sobre isto, ok? Terceiro ponto, suplementos, que nós falamos mais na fase 1, fase 2. Quando há deficiências, por exemplo, de magnésio, zinc ou vitaminas, a sensibilidade à insulina empeora. Os suplementos corretos ajudam o corpo a funcionar como deveria. E vou falar depois, numa hora, mas sempre falo de vitamina D3, falo sempre de vitamina B12, ok? Metilcobalamina, magnésio, ômega 3, ok? Não substituem o básico, pero corrigem o que está bloqueando tu progresso. Então, é muito importante nós suplementarmos. Por quê? Porque nossa alimentação não é suficiente hoje para reponer magnésio. Estamos sempre estressados, não dormimos bem. O magnésio relaxa o corpo para dormir melhor, relaxa a musculatura, relaxa a parte intestinal, ok? Porque o método é para bajar a insulina, melhorar a parte intestinal, melhorar a parte de hígado grasso. Quarto ponto, hidratação, a base silenciosa. A hidratação, a desidratação aumenta o cortisol. O cortisol empeora a insulina. Água, sal integral, infusões funcionais, todo isto ajuda o corpo a trabalhar com menos inflamação. Está todo em los materiais de apoio sobre a hidratação, sobre como hidratarmos, ok? Despertou por la manhã, hidratamos. E aí todos os horários, todo corretamente. E o quinto ponto, movimento e mentalidade, que é o interruptor metabólico.
O movimento melhora a sensibilidade à insulina. Uma simples caminata diária já marca a diferença. E a mentalidade? Se vives em estresse constante, se vives com excesso de futuro, ansiedade. Se vives com excesso de passado, depressão. Se vives... vamos aprender a viver el hoy, ok? Então, vamos tentar manejar o estresse. Porque se vivimos em estresse constante, tu corpo vive também em modo de supervivência, e supervivência significa almacenar grasa. Quando une estes 5 pilares, não está simplesmente tentando bajar de peso, estás reduzindo a inflamação, melhorando tu sensibilidade hormonal, diminuindo a resistência à insulina, restaurando tu metabolismo. E agora vem a parte mais importante. Porque mientras não entendes esto, seguirás viviendo esclavo da insulina. E hoje vou ensinar-te exatamente como deixar de viver esclavo da insulina. Ok? Quando nós vivimos esclavos da insulina, nós vivimos todo o dia buscando coisas para alimentar nossa insulina, porque a insulina está alta. E o que alimenta a insulina? O que é? Sabem? Alguma ideia? Açúcar. Muito bem. Açúcar. Carboidratos. Banano. Arroz. Arroz. Quinoa. Fideus. Las patatas. Porque são carboidratos. Pero o grande problema é que nós estamos com excesso de carboidratos. O problema não é uma patata. O problema não é avena. O problema é que nosso desayuno é miel, granola, avena, banana, banana verde, plátano e leches, entendes? E no almoço, excesso de carboidratos. Excesso. Este é o problema. A maioria das pessoas crê que o problema é a idade, que o problema é a genética, que o problema é que tu metabolismo já não funciona igual. Pero a verdade é outra. O verdadeiro problema é que leva anos vivendo esclavo de uma hormona sem dar-te conta, que é a insulina. E nadie te ensinou a controlarla, te ensinaram a contar calorias, te ensinaram a hacer mais exercício, te ensinaram a ter força de vontade. Não vas ao gimnasio, não haces exercício, pero nunca te ensinaram, se não controlas a insulina te controla a ti. E quando a insulina te controla, tem hambre todo o tempo, tem ansiedade por dulce, te sientes inflamada, não logras bajar de peso, te cansas facilmente. E lo pior, empiezas a creer que o problema eres tú. Que eres uma pessoa que come muito. O problema és tú. E não é verdade isto. Ok? O problema não eres tú. Es tu biologia mal dirigida, ok? Tu corpo, quero que todos entendam aqui, que tu corpo não está roto, está respondendo exatamente a lo que dá todos os dias a ele. Se comes constantemente, a insulina sube constantemente. Se a insulina nunca baja, a grasa nunca se queima. Se a grasa nunca se queima, a inflamação aumenta. É um ciclo, me entendes? E hoje vamos tentar começar a romper isto. E o primeiro passo para deixar de viver esclavo da insulina é aprender a darle descanso a tu corpo. E isso é o ayuno, que sempre hablo. As classes são as mesmas, sempre a mesma coisa. É porque nós estamos acostumados a entender que nós queremos, sabe o que nós queremos? Queremos um té, que nós tomamos esse té
E nós outros, no próximo dia, estamos 2, 3 quilos mais baixo em la báscula. Queremos isto. Pero não é assim que funciona nosso corpo. Ok? Então, vou falar do ayuno, que não é castigo, não é sofrimento, não é moda, é uma estratégia hormonal. Quando deixas de comer por um período controlado, a insulina baja. Quando hacen um ayuno de 12 horas, 14 horas, o corpo cambia de combustível. Empieza a usar grasa, a inflamação começa a reduzir-se, ¿entendes? E é por primeira vez em muito tempo, tu corpo deixa de estar em modo almacenamento e entra em modo reparação. Porque quando a insulina está alta, o corpo envia uma señal e diz assim: Alejandra, almacena grasa no corpo porque a insulina está alta. O corpo entra em modo de alerta. Por isso que o ayuno é a base, é fundamental que nós hagamos o ayuno sem sofrimento. É um ayuno controlado. E vou explicar aqui, okay, como nós vamos fazer. Quando nós hacemos este ayuno por um período controlado, a insulina baja, o corpo cambia de combustível, empieza a queimar grasa. E tu não necessitas comer menos. Necessita darle a tu corpo o momento correto para não comer. E agora sim, vas a entender exatamente como o ayuno correto deixa. Quando nós hacemos o ayuno de maneira corretamente, nós deixamos de viver esclavo da insulina. Por la noite, vamos cenar a las 7 da noite, a las 6, a las 6, a las 7, máximo a las 8, ok? E el ayuno nós necessitamos respeitar alguns pontos. Cenar temprano, muita hidratação, muita hidratação. Não existe ayuno sem hidratação, sem água. Não existe limpeza sem água. Vamos romper o ayuno com proteínas e grasas saludáveis, bajar a quantidade de carboidratos, não picar entre as comidas e comer de maneira consciente, não comermos por gana, comermos de maneira consciente, entendendo que a proteína e a grasa não produzem picos de insulina. Quero que sejas completamente honesto contigo. Há quanto tempo está tentando bajar de peso? E tu corpo simplesmente não responde. Há quanto tempo faz esforço, pero sigues sintiendo-te inflamado? Há quanto tempo comes saudável e aún assim tens ansiedade por dulce? Não é falta de disciplina, é biologia. Porque durante anos te dijeron assim, come cada 3 horas, no saltes el desayuno, porque el desayuno es muy importante. Te dijeron esto a vida toda. Las grasas engordam, la grasa aumenta el colesterol, la grasa aumenta el hígado graso. La solución es moverte más, pero nada te explicó que lo que realmente gobierna tu cuerpo es la insulina, que es producida por el páncreas, que é super necessária. E o problema não é ter insulina, o problema é nunca deixar que a insulina baje, porque quando chega por la manhã, comemos avena, pão, galletas e todo. A las 10 da manhã, comemos uma galleta de arroz, porque é saudável. E comemos aquelas barritas que eles vendem, que é de proteína. E depois, no almoço, comemos nosso prato, arroz, fideos e huevo, e todo. E por la tarde, tem pastel. Por la tarde, porque o problema é que nunca deixamos a insulina bajar. E hoje vivimos em um sistema desenhado para manter-la alta. Desayuno alto em carboidratos, snacks, bebidas açucaradas, almoço com excesso de harinas, merienda, cena tarde. Tu corpo nunca descansa, tu metabolismo nunca respira, tu grasa nunca se usa, tu inflamação nunca barra. E pouco a pouco empiezas a sentir-te que algo não está funcionando.
Escúchame aqui com atenção. Desinflamar o corpo não empieza com cremas, não empieza com pastilhas mágicas, não empieza com dietas extremas. Empieza bajando a insulina. Por isso que quero pedir a todos que aqui estão, que leiam os materiais de apoio. Por exemplo, durante a ventana de ayuno de 12 horas, para começar, durante esta ventana de ayuno podemos tomar água, água com gás, tés, café sem açúcar, té sem açúcar, ok? Porque quando nós deixamos de comer por um período e só tomamos água, nós despertou por la manhã, ai, tenho hambre, vas a ser uma caminata. Espera 12 horas, mínimo, mínimo, ok? Mínimo. Ah, porque há um momento que vas a comer, depois que passar, que a família comió, depois que os hijos comieron, depois que todos comieron, vas a tener tu tempo, ok? Por isso que o ayuno é a base do método para desinflamarmos. E agora despertamos por la manhã, ok? Aqui despertamos por la manhã, vamos utilizar tudo que está dentro dos materiais de apoio, la linaça com água, ok? El shot de água, limão e aceite. Depois nós teremos o café metabólico, isto por el período de 7, máximo 14 dias, que é a fase 0. Depois passamos para a fase 1, e depois, em la fase 1, podemos deixar de fazer as coisas da fase 0 e começamos a fazer as coisas da fase 1. Esse é um desbloqueio metabólico para ativar tu intestino, hígado e a parte também da insulina. Bajamos a insulina. La linaça é zelina, sim. Ok? Déjame ver outra coisa aqui. Muito bem. Agora, creio que todos estão entendendo porque antes nada funcionou, porque não era falta de disciplina, não era falta de estratégia, não era comer menos, era comer melhor estruturado, não era ser mais exercício, era bajar a insulina. Porque quando bajamos a insulina, a inflamação empieza a ceder. Dentro do método, também, eu hablo muito de alimentação. Existem macronutrientes e existem micronutrientes. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e graxas. Está dentro dos materiais de apoio. E os micronutrientes são vitaminas e minerais. Magnésio, cálcio, manganês, fósforo. Estes são macro. Micronutrientes, macronutrientes. Dentro da estratégia, nós vamos falar aqui de macronutrientes, priorizamos as proteínas e priorizamos as graças, porque nós não temos medo de graça. Desde hoje, nós não temos mais medo de graça, vamos ter medo de los carboidratos, ok? O carboidrato é o monstro, ok? As graças não. E para que tu não quedes com hambre, tem que comer grasa saudável. Que são as graças? Grasa todo que põe na boca e deixa-se grasoso. Mantequilla, queso, palta, aguacate, aceite, carnes com grasa, pollo, pescados, los huevos. Esto todo dá saciedade. E que é que proteínas? Proteínas são os ladrilhos, ok? Os construtores. As proteínas são as carnes, os huevos, a parte blanca, la clara del huevo, os pescados também, ok? São as proteínas. Whey protein, el polvo, os champignons também é pouco, o tofu tem pouco a proteína, pero tem. E as demais coisas são carboidratos.
Después lean los materiales de apoyo, por favor, lean los materiales de apoyo. Y este es el desbloqueo. Hagan los 7 o 14 días correctamente. Por favor, hagan correctamente. Y después pasamos para la fase 1. ¿Okay? Este es el desbloqueo metabólico, un método que tiene una estrategia donde nosotros hacemos las cosas porque hay conocimiento por detrás de eso, que es bajarmos la insulina. No voy a hablar aquí más sobre esto porque porque cuando nosotros aumentamos la insulina, gente, cuando nosotros aumentamos la insulina, empeora estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, todo está relacionado. Por eso nosotros, solo créeme, vamos bajar la insulina, después pueden hacer análisis, la insulina correcta, 7, 8, ¿ok? Es la insulina correcta. Mi gente, muy bien, voy a abrir a las preguntas ahora, ¿ok? Voy a abrir aquí a las preguntas. Quiero que hagan preguntas sobre el método, no sobre problemas, enfermedades particulares, ¿ok? Sobre el método. Yo siempre hablo esto porque después la persona empieza a hacer una pregunta y yo no quiero responder porque quiero responder una cosa que sea importante para todo el grupo y para las personas que después van a asistir. No quiero, yo tengo un problema de varices, ¿qué es bueno para varices? Porque hay personas que no tienen problema y no quieren escuchar esa respuesta. Yo tengo un problema de, no tengo vesícula. Que es bueno para una persona que no tiene vesícula. Entonces, esto es, vamos a hablar sobre el método, ¿ok? Esto. Primera pregunta, Ana María, después María Elena y después Wendy. Vamos allá. Hola, Ana María, ¿cómo estás? El micrófono. Olá, el micrófono, Ana María, não está funcionando. Vamos passar aqui para Maria Helena, depois volvemos com Ana María. Olá, María Helena, el micrófono. Parece que ahí me oye. Sí. Ok. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo unas dudas sobre, estoy en la fase 1 y estoy empezando la segunda semana. Todo ha ido muy bien. Me siento bastante mejor. Estoy trabajando mucho en el conteo de calorías porque eso es donde creo que no he bajado de peso, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el conteo de calorías, doctor, yo sumo diario, ¿verdad? Ahí en la aplicación. Pero, sí, por ejemplo, si hago ejercicio, al hacer ejercicio uno quema calorías. ¿Y qué relación hay con lo que como y con lo que quemo? Así, total relación. Entonces, vamos... que a senhora Maria Helena está haciendo, ela está falando de uma coisa que não é da fase 0 do desbloqueio, ela passou para o nível hard de fazer a conta das calorias, mas vou explicar. Por exemplo, você tem que consumir 1.500 calorias, ok? E hace 300 calorias, queima 300 calorias fazendo exercício. Então, necessita 1.800 calorias. ¿Ok? Necesitas todos os dias, se estiver parada, sem fazer nada, com o cálculo, faz o cálculo, tu idade, tu peso, todo, sentada, sem fazer nada, necessita mínimo 1.500 calorias. Sim. Para adelgazar, necessita poner ali 1.350 calorias, 10% menos. Ok. Si yo, por ejemplo, tengo mi límite a 1.500 calorías, ¿sí? Pero hago ejercicio y quemo 300, ¿a esas 1.500 no se les reduzco? Sí. Okay. Entonces, son 1.500.
1500 com mais 300 calorias que existe de exercício. Então, neste dia, necessita mínimo 1800 calorias. Para adelgazar, puedes comer 1650, 1700. Muy bien, ok. Y lo otro, 2 vasos de agua antes de cada comida. Para mí ha sido bastante agua, bastante. Ya para el segundo ya. Dos vasos de agua, ¿cómo? Es que dentro del plan dice que tomemos 2 vasos con agua antes del almuerzo, digo, del desayuno, del almuerzo y de la cena, ¿verdad? En la fase 1. No, no sé si dos vasos de agua antes, pero yo siempre hablo de tomar un vaso de agua a cada 2 horas. Pero no está errado, no está equivocado. Pero es mucho, pero es bueno, ¿ok? Pero media hora antes del almuerzo, media hora antes del desayuno, pero no me acuerdo de 2 vasos antes de cada comida. Bueno, lo voy a volver a checar porque hasta hice mi apunte aquí de lo que tengo que hacer en la fase Pero 1. no está malo, ¿ok? Porque se quitan todos los test y nada más queda el de Jamaica, laurel, Sí. ese. Y se toma a media mañana y a media tarde, ¿verdad? Sí. Aumentando, según yo, esta agua. Pero bueno, lo voy a volver a checar, doctor. Okay. O sea, eso. Pero esta es una sugerencia, puedes tomar 1,5 litros a lo largo del día, también está bien, con una pizca de sal. Sí, bueno, muy bien, era todo, doctor. Muy bien. Gracias. De nada. Ahora, Ana María, ¿lograste el micrófono? Sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy empezando recién hoy en la fase 0. Muy bien. Hay muchas cosas que no he conseguido, pero quería hacer 2 preguntas. La primera es sobre, yo me levanto tarde y no desayuno. Me levanto como a las 12 o a las 11 y no desayuno nunca. Lo que espero a cumplir las horas para llegar hasta el almuerzo, que generalmente es a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde por el horario en que yo comí en la noche. Entonces, como yo no desayuno, voy directamente al almuerzo, quería saber si eso está mal o No está mal. No está. No está mal, porque como yo me levanto tarde, me parece que es demasiado desayunar y después almorzar, porque estaría haciendo las cosas, el almuerzo demasiado tarde también, ¿no? Aunque... No, pero no está mal. El punto aquí es cómo que estás rompiendo el ayuno, ¿ok? Porque está haciendo el ayuno. 2 cosas importantes. No hago el desayuno, pero necesita tener una buena hidratación y romper bien el ayuno con proteínas. Con proteínas. Proteínas. Eso está en los materiales de apoyo, con proteínas, grasas saludables. No soy en contra de los carbohidratos, pero en esta fase nosotros disminuimos los carbohidratos. Disminuimos para tener, y vamos a continuar teniendo energía. Atención, ¿ok? Vamos a seguir teniendo energía. O sea, que, a ver, un ejemplo de qué pudiera yo, cuando me levanto, que me despierto tan tarde, empezar el día. ¿Con qué? Agua. Agua. Tomo agua. Empecé tomando hoy el shot con el aceite y el limón. Sí. Esto es excelente para empezar el día. Perfecto. Lo que no conseguí fueron las semillas, porque acá no hay ese tipo de semillas, esa fruta en Uruguay. Entonces, no las tengo. No hay papaya. Hay papayas y fruta en fruta natural, pero En fruta natural. sí.
Entonces, es la semilla de papaya. A esa papaya le saco las semillas y la Sí, puedo utilizar, así sí, como usted dice. sí, sí. Ah, pensé que ya venían como que había que comprarlas aparte o algo así. Está. No, no, no. Perfecto, entonces, entendido. ¿Entendido? Muchísimas gracias. Muy amable. De nada. Las semillas de papaya. Gente, dos cosas importantes. No necesitas hacer las gomitas. Primeiro ponto. Las gomitas, si quieres hacer, dá trabajo para hacer, pero si quieres, puede hacer. Si no quieres hacer, utiliza las semillas de papaya. La semilla de papaya, compramos la papaya, cortamos, sacamos la semilla, podemos licuar esto, podemos comerla una cucharadita todos los días antes de la cena. Puedes, ¿ok? Puedes secar con el sol, air fryer, en el horno. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien. Finalmente, ya pedí todas las cosas para la fase cero y ya he ido empezando poco a poco. Hoy me tomé el café metabólico que estaba no muy rico, pero se toma, se toma. Toma. El café, tengo varias preguntas. Lo de las semillas de lechosa, ya lo tengo claro. Yo compré la lechosa y voy a sacar la semilla. ¿Qué hago con la lechosa? ¿Puedo comer lechosa? Comer, sí, pero no coma mucho porque tiene mucho azúcar. Es muy saludable, pero nosotros estamos dentro de un método. Entonces la congelo de repente para otra fase y poderla usar en algún jugo. Ok. Sí. Yo no soy de comer mucho pan, pero estoy haciendo pan de masa madre, sourdough. Si llego a comer un poquito de sourdough, que lo hago yo, lo estoy haciendo yo nada más, eso Sí. funciona no para la fase cero, pero... Sí, funciona, pero tiene que tener atención a las cantidades. Ok, Pero, perfecto. Perfecto. Luego ya conseguí la creatina, la glutamina, el psyllium. Todo eso, ¿cuánto tomamos? ¿Eso nada más se toma en la fase 0 o lo vamos a estar tomando en la fase 1? eso tomamos en la fase 1, 2 y 3. Ok, no en Glutamina. la 0. No, la fase 0 no es, porque en la fase 0 hay muchas cosas para hacer, entonces yo no pongo los suplementos en la fase 0. Ok, entonces ya Glutamina 3 a 5 gramos a largo del día, no tiene horario, puede tomar a largo del día, puede utilizar cuando utilizas un carbohidrato, ¿ok? Porque ayuda en la absorción. Glutamina puede tomar 2 veces al día, 3 gramos antes del almuerzo, 3 gramos antes de la cena. ¿Y cómo se toma? ¿Se mezcla en algo? Con agua, agua. Con agua, ok. Y el psyllium también con agua. Ok, un poquito de agua, media cucharadita, una cucharadita de psyllium. Ok, en la mañana. En la mañana, sí. Ok. Y luego lo que quería preguntar, porque yo voy a empezar a hacer la leche de ajonjolí hoy. Y sé que uno remoja las semillas, al día siguiente las lava y le pone 3 tazas de agua. Sí. Pero en sus materiales dice que dura 48 horas. Entonces, ¿voy a botar la leche sobrante o me tomo taza y media un día y taza y media el otro día? Sí. No, puede 48 horas, pero puede, si dejar en la nevera, puede, sí, más. Puede durar más, porque hay que alternarla con el juguito verde. Sí, Ajá, sí. ok. Ok. Y la otra cosa que le iba a preguntar era, si yo estoy en el trabajo, porque yo trabajo en una aerolínea y a veces no puedo cocinar, ¿cuál proteína recomienda usted y cuál? Yo sé que habló de los suplementos y en el grupo de WhatsApp hay un link que dice TikTok, pero cuando uno lo abre no me abre para los suplementos. Entonces quería saber, Pero estás en los Estados Unidos yo vivo en Estados Unidos, sí, en Florida. y no abre el enlace de TikTok. No me abre, o sea, me abre mi TikTok, pero no me abre el enlace de los productos que usted recomienda. Entonces quiero saber cuál magnesio comprar, cuál vitamina D, todo eso. No sé si de repente lo puede poner en el grupo porque no me sale y quiero comprar proteína whey, pero usted sabe que hay muchas en el mercado. Quiero comprar una que sea limpia, por decirlo así. Entonces, la proteína, busca una proteína que sea aislada Ajá, o hidrolisada. ok, Porque hay 3 tipos de proteína: concentrada, hidrolisada, aislada. La ok, concentrada hay mucho azúcar, entonces no es la concentrada. ok.
Entonces busco una que sea de whey limpia y la tomo con agua o con leche de... Com água, com leite de ajonjolí. Eu tomo com água antes para romper el ayuno, é excelente porque tem 25 gramos de proteína, é excelente. Ok, ok. Y luego, ¿cuándo, o sea, cuando yo termine, cuándo van a ser las clases de la fase 1? Así como esta es la de fase 0. Não, de la fase 1, nosotros não hacemos todas as semanas. Ok, Então, se algumas pessoas que estão aqui são pessoas da fase 1, e como há menos coisas, já entenderam o método, então tem classes dentro da plataforma, tem os materiais de apoio, e hacemos uma classe assim 2 vezes por mês. 2 veces por mes, ok, pero va a salir en el grupo de WhatsApp que Sí, tenemos. sí, sí. Ok, y la última cosa, preparándome yo mentalmente para saber que tengo que comprar la leche de ajonjolí, el café metabólico y el verde no pasan para la fase 1, ¿verdad? No, el jugo verde sí pasa. El jugo verde sí, pero la leche de la fase 1 utilizamos más el flor de Jamaica, laurel y clavo de olor. Ok, entonces no se usa más ni la linaza ni el ajonjolí. Ok, perfecto. Y no, iba a hacer una pregunta del ayuno, pero eso es para la fase 1 y no quiero confundir a la gente acá. Pero si me pudieras ver, si puede pasar otro link para comprar los suplementos, porque el de TikTok no estaba funcionando. Vou intentar, sí. Ok. Pero debía abrir, no sé por qué no abre. No me abrió y si quiero poner recomienda. los comunicados y después dime si funcionó. Ok. Sí, yo creo que esas son todas las preguntas. Entonces, ya estoy lista para empezar y nada, tratar de mantenerme bien con todas esas cosas y ya entonces la semana que viene empezar fase 1. Está bien, así es. Muchas gracias. De nada. Rosa, olá, senhora Rosa, como estás? Senhora Rosa. Vou passar aqui para Patrícia, depois volvemos para a senhora Rosa. Ahora sí. Buenas tardes. Olá, buenas tardes. Quería hacer 2 consultas. Una era que yo, digamos, ya lo escuché en otras oportunidades y lo comentaba, que se pueden reemplazar también las semillas de papaya por calabaza. Sí, sí, puede reemplazar, pero No es lo mismo. nosotros hacemos, no es lo mismo. Hacemos una pasta con granada, las semillas de calabaza y también las semillas de papaya. Pero aquellas personas que no encontraron las semillas de papaya, sigan el método. Las semillas de papaya. Y la segunda pregunta era con respecto al lino o linaza, si cuando dejamos en remojo que se cuela y se usa el agua, si las semillas de lino durante el día se puede usar no sé, mezclar en algún vegetal dentro del almuerzo o no se consume. No recomiendo, porque las semillas de linaza tienen que moler. Claro. Eu não sei como vai. Queda como muy pesado, digamos, mismo para el intestino. También. Não podemos utilizar semillas de linaza sin moler, ok? Elas podem dañar, tem umas puntas que podem dañar o intestino. Então, não recomendo utilizar inteira. E se nós vamos moler, tem que utilizar em la hora, não podemos guardar, porque tem grasa e esta grasa se oxida. Então, Pero sí, digamos, lo usamos para entera como para dejar en remojo y después usar el agua, eso sí. Sí, sí. Ok. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Está bien. Aquí, déjame ver quem mais iba a hacer uma pergunta. Déjame ver aqui. Eu não consigo papar, então você pode adaptar os horários e cenar mais tarde. Eu não recomendo cenar mais tarde, ok? Porque quando nós cenamos tarde, nós dormimos com a digestão todavia trabalhando, funcionando, e isto perjudica o sonho, e aún nosotros é melhor dormirmos com a digestão completa. E isto tarda 3 horas.
El vinagre de manzana se puede tomar en cápsula porque padezco gastritis. No existe una pastilla de vinagre de manzana en cápsula. Puede tener una mezcla. Por ejemplo, este suplemento tiene, aquí tiene milk, aquí tiene vinagre de manzana, pero no es así. Mira la diferencia. Este es un vinagre de manzana. Mira que como es. Esse daqui é com prensado em frio, cold pressed, raw, crudo, sem filtrar, orgânico, aqui, orgânico, com la madre, mother, ok? E tem esse daqui, ó. Este é um vinagre de manzana. Se utiliza pouco, com pouco de água. Para aqueles que têm gastritis, não é recomendável. Aí há que tratar primeiro a gastritis. Ok? Aqui. Rosa, senhora Rosa. Sí, Hola. 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 Buenas tardes. Oiga, doctor, tengo una semana de haber empezado con la fase 0. No la hice completa porque me faltaban unos productos, pero esta semana ya tengo todo y la voy a iniciar. Pero mi pregunta ¿es normal? Porque empecé a sentirme como media mareada. Se me pasó, pero hoy me volvió a pasar otra vez que en la mañana me sentí media mareada. Me imagino que es normal, pero no sé a qué se debe. Pero empezaste hace cuánto tiempo? ¿Una semana? Una semana, tengo una semana de haber empezado con la fase 0, no completa, casi toda completa, pero no estaba completa totalmente. Pero, ¿qué crees que está haciendo que está te dejando mareada? Yo creo que es el azúcar. No uso mucho azúcar en el café o en las bebidas, pero no tengo. ¿Crees ¿Perdón? que es una falta de azúcar? Siento que sería eso. Entonces está bien. ¿Puedo usar poquita? No, ¿por qué? ¿Para qué? No, ok. Era la pregunta. Y la otra es que estoy impresionada. Nosotros ya tenemos azúcar en el cuerpo. Ok. El cuerpo va a utilizar tu azúcar. Ok, y la otra es que estoy impresionada porque tengo años de padecer agruras con cualquier cosa que como. Y a raíz de que empecé esta semana, mis agruras han desaparecido. Es algo impresionante. Muy agradecida con su programa, Sí. porque no lo podía creer. Tengo Sí. años con agruras y con nada se me quitaba, ni con el doctor gastroenterólogo la logró controlar. Y en esta semana, aún sin haber hecho la fase 0 completa, mis agruras desaparecieron. Qué bien. Gracias. Muy bueno. Las agruras, que es la acidez, el ardor de estómago, ellos desaparecen, ese reflujo, cuando nosotros hacemos el ayuno, porque cuando nosotros hacemos el ayuno, nosotros damos un descanso para el estómago. Y por eso que nosotros, estas agruras desaparecen. Ok. ¿Entiendes? No podía tomar ni una limonada porque la misma limonada me provocaba agruras. Y hoy tomo agua con limón y sal todos los días y no tengo agruras. Mil gracias. Bye. Bye. Alejandra, creo que ya habló Alejandra. No habló. Hola, Alejandra. Nosotros tenemos más 5 minutos, ¿ok? Que tengo ahora una clase en vivo, ¿ok? Hola, Alejandra. Hola. Una consulta bien cortita. Sí. Bueno, yo ya empecé la fase 1, pero me gusta igual entrar a las clases para volver a Muy bien. informarme bien. Sí.
En caso, usted yo sé que de repente permite usar el stevia, así como para endulzar un poco. Yo generalmente las hierbas y todo eso no me las tomo con azúcar, pero por ejemplo, ¿utilizar la miel es posible o No, no, no necesita. no? Aprendes a No, no utilizar el dulce. ya. Pero si quieres, puede utilizar un poquito. Pero prefiero que no utilices para nosotros, eh, para que nosotros eduquemos, para que el paladar aprenda a vivir sin dulce. Nosotros podemos vivir sin endulzar. Sí, sí, no, sí, de todas maneras uno cuando ya empieza a quitar el azúcar, después uno prueba algo dulce y lo encuentra muy dulce. Sí. Sí, sí, así Y yo es. de verdad, yo quiero dar las gracias también primeramente a Dios porque usted apareció en mi vida, porque de verdad que yo un día me miré al espejo y me puse a llorar porque yo no me quería ver así. Yo ya Wow. había dejado de romper el ayuno con pan y esas cosas, lo había quitado. Había quitado las bebidas gaseosas y yo no bajaba de peso. Entonces, para mí ya yo me miraba y era horrible. O sea, yo verme como me veía, no, no. Entonces yo me puse a llorar y yo le pedí ayuda a Dios y de repente usted apareció, bueno, yo ya la había visto en videos antes y todo eso, pero y cuando hizo usted el descuento y todo, yo no lo pensé. Yo no lo pensé porque dije, es todo natural, Dios hizo todo natural para nosotros y dije, no, esto me va a ayudar. Y la verdad me sentí muy bien, muy, muy bien. Ya cambió mi cuerpo en muchas cosas, ya no tengo, antes pasaba con muchos gases, era una distensión, creo que se llama eso, ya. Eso se quitó, ya todo maravilloso, ya no me despierto con la pesadez en el estómago porque se me despertaba y como que el estómago hinchaba así todo, ya nada de eso, todo se fue. Entonces estoy de verdad y he bajado casi 3 kilos. Ah, muy bien, te Así felicito que de por verdad, el mérito es tuyo. así que muchas gracias de verdad y voy a seguir aquí. A veces, claro, llegan esas tentaciones, aparte que tengo 4 niñas que ahí tengo que, y Es normal, lamentablemente, esta tentación es normal, ¿ok? Es normal, lamentablemente nos un día educan o otro. sí, desde niños nos educan así, o sea, comer mal. Nosotros crecimos comiendo mal. Entonces, ese es Sí, el problema que nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Y ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no coman eso? Entonces, es un tema. Pero bueno, de a poco hay que empezar. Así ok, que muchas muy bien. gracias. Y este conocimiento llevarás para toda tu vida, ¿ok? Sí, sí, de todas maneras. No te olvides que la constancia cambia todo. Es que ya es un estilo, ya esto es algo que ya uno tiene que vivir, dejarlo como un estilo de vida, o sea, eso es como ya tenemos que vivir así, alimentándonos así, no con eso procesado y todas las cosas que en realidad ahora está todo contaminado, pues no es como Sí, sí. hace miles Exceso de de años atrás. carbohidratos, ultraprocesados, es esto. Sí. Te Bueno, felicito, muchas gracias. te felicito Gracias. por eso. Senhora Marta, e vamos terminar aqui com a Len. Olá, senhora Marta. Sí, buen día. Bom dia. Primero, me levanto a la mañana como con neblina mental. ¿Será porque duermo mal o Não sei. Tem algum problema? Depressão, diabetes, colesterol, triglicéridos? Como estão os los exámenes? análisis me dan todos bien? Sí, es que sinceramente não sei, porque não é Bueno, o método, não é o método, ok? Porque o está método, bien, sí. está bien. Y he notado que me pica todo el cuerpo. ¿Será que estoy sacándome cosas del cuerpo? No, no. ¿Hace cuánto tiempo empezaste el método o no empezaste todavía? Sí, empecé hace 6 días. No, no, no es ninguna reacción al método, ninguna, Perfecto, gracias. de nada. Mi gente, muchas gracias por estarem aqui. No te olviden que la constancia
Nosotros estamos aqui para hacermos as coisas mais corretas possível, pero nosotros podemos ir abrir uma exceção, ok? Comer uma coisa que nos gusta, pero volvemos ao método e continuamos 5, 6, 7 dias. Depois, entre comillas, caímos, volvemos e continuamos, ok? O objetivo é aquilo que he dicho al princípio desta classe. Nosotros queremos diminuir uma hormona que está elevada em todas as pessoas e isto hace desequilíbrio hormonal. Nos vemos próximo lunes para aqueles que estão em la fase 0, para aqueles que já estiveram aqui comigo 2 classes, vamos passar para a fase 1 e vamos continuar em la fase 1. Muitas graças por el tempo de todos, muitas graças por estarem aqui. Nos vemos muito pronto e que Deus nos bendiga, que Deus les bendiga, ok? Nos vemos. Adeus. Tchau, tchau.